Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Alimentación en Gestantes dirigida por nuestra ponente, la licenciada Liz Molina Rivas, nutricionista del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y encargada del servicio de tratamiento dietético del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Molina. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la ponencia. El tema del día de hoy es nutrición y alimentación en las gestantes. ¿Continúo? Ya, ya. Vamos a iniciar la ponencia. Entonces, primero, teniendo una introducción sobre la etapa del embarazo, está comprendida por un periodo que va desde la fecundación del óvulo hasta el parto, y esto dura, como todos sabemos, un aproximado de 280 días, que equivalen aproximadamente de 37 a 40 semanas. El primer trimestre lo tenemos comprendido hasta las primeras 13 semanas, y el segundo trimestre de las 14 a las 27 semanas, y el tercer trimestre lo tenemos comprendido desde las 28 hasta las 42 semanas. ¿No? Es importante tener en cuenta todos estos trimestres, porque a medida que vamos a ir desarrollando el tema, vamos a darnos cuenta que el requerimiento que necesita nuestra gestante va a variar de acuerdo a la etapa del trimestre en el cual se encuentra. Ahora, para ello debemos saber también que existen cambios que se van a presentar en nuestras gestantes. Estos cambios pueden ser fisiológicos, y estos se dan a partir de la sexta semana. ¿Qué vamos a observar a partir de esta sexta semana? Vamos a ver que en la gestante va a haber un aumento del volumen plasmático. Aproximadamente va a haber un aumento del 40%, y un aumento también en la masa eritrocitaria, aproximadamente del 25%. Esto que va a generar un desequilibrio. Ahora, lo que se observa en esta sexta semana hasta las 32 semanas es que el volumen plasmático va a aumentar hasta puede llegar de 4.700 a 5.200 mililitros, ¿no? De volumen plasmático, y esto que viene a ser representado con un 40%. ¿Y esto a qué está relacionado? Está relacionado al a la actividad que se va a generar por el sistema renino-angiotensina-aldosterona. ¿Y esto en qué influye, no? Va a verse reflejado, ¿no? En la reabsorción del sodio, ¿no? En los riñones. Entonces, acá vamos a ver que va a presentarse un desequilibrio, ¿no? Hay un desequilibrio tanto por el volumen plasmático y la masa eritrocitaria. Acá también algo importante, muchos también se preguntarán, aumenta el volumen de masa eritrocitaria, pero también vamos a ver que algunas de nuestras gestantes van a presentar, perdón, al aumentar la masa eritrocitaria, algo paradójico que ocurre también es que la hemoglobina debería aumentar, pero en este caso es algo la hemoglobina generalmente lo vamos a ver más adelante también, en un promedio de 11 gramos por decilitro, ¿no? Ahora, vamos a ver la parte de la evaluación nutricional. Para eso tenemos diferentes pasos que debemos cumplir. Dentro de ellos, primero lo que debemos evaluar, ¿ya? Son los signos clínicos, no solo de deficiencia, sino también de excesos nutricionales. Por ejemplo, al observar en mi gestante, voy a evaluarla, ¿no? Por ejemplo, puedo observar palidez, ¿no? Debido de repente a la deficiencia de hierro. Puedo observar también cirrosis cutánea, debido a probablemente mi gestante no se esté hidratando bien, ¿no? Aumento del panículo adiposo, o también caries dental. En caso de la caries dental, es provocado por todos los cambios hormonales que se presentan en esta etapa, ¿no? Y que van a provocar una inflamación.
y por lo tanto también se pueden deber a diferentes situaciones, por ejemplo, a situaciones que se presentan durante esta etapa, por ejemplo, los vómitos, ¿no? También podemos ver también a una mala higiene bucal, ¿no? Que pueden aumentar la caries dental. Pero generalmente esta caries dental está vinculada más que todo a estos cambios hormonales que van a provocar una inflamación. Ahora, con respecto a la interacción fármaco-nutriente, acá nosotros debemos observar cuáles son los fármacos eh, pueden ser administrados a las gestantes de forma segura. Nosotros tenemos diferentes tipos de fármacos que los tenemos por categorías, ¿no? Dentro de la categoría A tenemos aquellos fármacos como el ácido fólico, el cual está dentro de nuestra normativa suplementar a nuestras gestantes, ¿no? Tenemos otros fármacos como la levotiroxina, el fosfato ferroso, la tiamina, la vitamina B1, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C y vitamina D. Todos estos fármacos, según los estudios controlados, no han demostrado riesgos en nuestras gestantes. Entonces, esto quiere decir que son seguros. Ahora, con respecto a la categoría B, tenemos a la amoxicilina, a la ampicilina, a la iblenclamida, glucagón, insulina, ranitidina, sucralfato, lactulosa, ¿no? Todo este grupo de fármacos que hemos mencionado están dentro del grupo que nos indican que no hay riesgos, ¿no? Descritos para el feto. Pueden ser indicados, pero siempre y cuando tener en cuenta lo que es la prescripción médica, ¿no? Entonces, la categoría A y B pueden ser administrados, ¿no? Y los más seguros en este caso son sobre todo la categoría A. Con respecto a la categoría C, acá sí tenemos un pequeño, debemos tener bastante cuidado porque, por ejemplo, en esta categoría C que se encuentra el allopurinol, betametasona, calcitril, ¿no? Eh, no pueden descartar, están considerados que no se pueden descartar el riesgo fetal. Por lo tanto, se sugiere no utilizarlos, ¿no? Se sugiere evitarlos. Y en la categoría D tenemos alaprazolol, angiotensina, 2, atenolol y carbamazepina. En este caso, sí se han evidenciado, ya hay indicios de riesgo fetal. Por lo tanto, se indica que debe totalmente evitarse, ¿no? Entonces, la categoría C y D no están ¿cómo se llama? No son seguros para las gestantes, solo la categoría A. Y los más seguros son la categoría A y B. En este caso, los más seguros, dentro de todos estos cuatro grupos, tenemos a la categoría A y dentro de ellos tenemos justo aquellos que son suplementados durante la etapa de gestación, el ácido fólico y el sulfato ferroso. El tercer paso que nosotros debemos tener en cuenta para hacer una evaluación nutricional, tenemos la ingesta alimentaria. Y dentro de la ingesta alimentaria, generalmente, ¿no? De repente por la rapidez, muchas veces se opta o algunas personas profesionales optan por el recordatorio de 24 horas, pero el método sugerido, ¿no? El cual debería utilizarse y se debe utilizar en una evaluación nutricional es la frecuencia de consumos de alimentos, porque ella es la que nos va a brindar mayor información de cómo es la ingesta de nuestra paciente o de nuestra gestante en este caso, ¿no? Para ello, también una vez que tengamos la frecuencia de consumo de alimentos que hemos realizado nuestra gestante, debemos evaluar también aquellos factores que van a afectar la ingesta de alimentos. Por ejemplo, la cialorrea, el aumento de la salivación, de repente también nuestra gestante de repente presenta hiperemesis gravídica, ¿no? Y que muchas veces se presenta con mayor frecuencia en el primer trimestre y en otras ocasiones se extiende un poquito más, ¿no? Entonces debemos tener estrategias para poder hacer un plan de alimentación, ¿no? Con respecto a estos factores que pueden interferir, ¿no? También tenemos la geofagia, ¿no? El, como,
donde la gestante tiene mayor predominancia en el consumo por ejemplo, de tierra, ¿no? La pagofagia, el consumo de hielo, la pirosis, y en este caso también estreñimiento, ¿no? Que generalmente se relaciona de repente a la falta de consumo de fibra o en otros casos al tipo de hierro que consume la gestante, ¿no? Por eso hay estrategias también para poder indicar a nuestras gestantes cómo podría ser su plan de alimentación o de repente optar por no el sulfato ferroso, sino por un hierro polimaltosado, por ejemplo, ¿no? También vamos a ver otros factores como la disminución de la motilidad intestinal, el reflujo gastroesofágico y hay un vaciamiento gástrico lento. Todos estos factores deben ser evaluados al momento de que nosotros estamos haciendo la evaluación nutricional para poder llegar a la prescripción tanto nutrio y dietoterapéutica de nuestras pacientes. Con respecto al punto 4, debemos también evaluar la actividad física, ¿ya? La actividad física en nuestras gestantes, toda gestante, ser gestante no es una limitación ni una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, nuestras gestantes pueden realizar sus actividades de manera normal o cotidiana como lo estuvieron realizando, ¿no? La actividad física que se recomienda es una actividad leve a moderada, y los ejercicios, en este caso, si hace ejercicios aeróbicos, en este caso se recomiendan aquellos como ejemplo la caminata, la natación, puede ser una bicicleta móvil o estacionaria, aeróbicos acuáticos, etcétera, ¿no? Y aquellas gestantes que viven o están en lugares donde se encuentra en una altitud mayor a 1600 metros sobre el nivel del mar, se debe evitar realizar actividades, ¿no? Que le generan mayor exigencia de oxígeno, ya que esto podría comprometer el aporte de oxígeno al feto, ¿no? Por la misma altitud en la cual ella se encuentra, ¿no? Entonces, se sugiere de todas maneras una actividad leve o moderada con las indicaciones que se les mencionado, ¿no? Con respecto al punto 5, tenemos el crecimiento y composición corporal. El primer indicador que nosotros debemos evaluar es el índice de masa corporal pregestacional, el IMC pregestacional que tiene nuestra gestante al momento de la consulta, ¿no? En nuestra primera consulta nosotros debemos conocer ello, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos conocer con cuánto inició nuestra gestante al inicio de la gestación, ¿no? Para ver cuál fue su diagnóstico pregestacional. En este caso, si fue bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, ya sea en primer grado, segundo grado o tercer grado, ¿no? En este caso, nos regimos a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, un bajo peso menor a 18,5 kilogramos por metros cuadrados, un peso normal, sabemos que el IMC de 18,5 a 24,9 kilogramos por metros cuadrados, y en el caso de sobrepeso, de 25 a 29,9 kilogramos por metros cuadrados, y la obesidad ya lo categorizamos de primer grado, de 30 a 34,9, segundo grado de 35 a 39,9 y una obesidad de tercer grado mórbida, también llamada, mayor a 40 kilogramos por metros cuadrados. Entonces, lo primero que debemos saber para poder evaluar es el IMC pregestacional de la gestante, ¿no? Cómo inicia la gestación para poder ver el segundo indicador, que es la parte del peso actual con la ganancia de peso según edad gestacional, ¿no? Nosotros tenemos a nuestras gestantes eh, y vamos a evaluarlas según la semana gestacional, ¿no? Y en el cual, y también según el trimestre en el cual se encuentra, ¿no? En estos cuadritos que le estamos mostrando, vamos a observar ya la clasificación nutricional, ya. Las recomendaciones del peso, de la ganancia de peso, ya. Si yo tengo una gestante con bajo peso, ya, la recomendación es que gane aproximadamente de 12 kilos y medio a 18. Si tengo una gestante como que inicia su embarazo con un peso normal,
la recomendación es de 11,5 a 16 kilogramos. En este caso, si mi gestante inicia con sobrepeso, se sugiere que sea una recomendación de 7 a 11,5. Y si mi gestante inicia la gestación con obesidad, la ganancia de peso recomendada es de 6 a 7 kilogramos. Esas son con respecto, según un embarazo que sea único, son las recomendaciones, pero acá también tenemos otro cuadrito cuando las recomendaciones corresponden a aquellos gestantes que tienen mellizos. Si mi gestante tiene bajo peso, la recomendación de ganancia de peso es de 20,5 kilogramos. Si inicia con un peso normal, la ganancia recomendable es de 16 a 20,5 y si inicia el embarazo con sobrepeso, 16 kilos, y si inicia con obesidad, al menos debe ganar 7 kilos. Esto es en el caso de recomendaciones para aquellas gestantes que tienen mellizos. Acá también es importante mencionar eh, la composición de la ganancia de peso, ¿no? Vamos a tener una composición comprendida por el subtotal intrauterino y el subtotal extrauterino. ¿Quiénes forman el subtotal intrauterino? Tenemos a la ganancia correspondiente por el feto, que aproximadamente es de 3,4 kilos en un promedio. La placenta va a representar 650 gramos, el líquido amniótico 800, que hacen un total de 4,850. Prácticamente ahí tenemos casi el 50% del total. Y en la parte extrauterina, correspondiente al útero, tenemos una ganancia de peso de 970 gramos, la glándula mamaria también de 405 gramos, la sangre de 1,250 gramos y el líquido extracelular de 1,680 gramos, lo cual hace un subtotal de 4,305. Todo esto hace un total de ganancia de peso, ¿ya? De 9 kilos 155 gramos, ¿no? 9 kilos, perdón, 9 kilos 155. Y la ganancia observada al final es de 12 kilos 500, con una diferencia, como podemos ver acá, de 3 kilos 345. Esto es correspondiente a la ganancia. Debemos diferenciar, ¿no? Que hay una ganancia que va a tener durante el embarazo que va a ser intrauterina y extrauterina. Ahora, la evaluación también corresponde en el sexto paso a la evaluación bioquímica nutricional, ¿ya? Que está representada por los niveles de hemoglobina y hematocrito, que justo les había mencionado al inicio, ¿no? Generalmente las gestantes, ¿ya? Vamos a observar, ya por todos estos cambios que es fisiológicos que se dan, una hemoglobina en el primer trimestre, ¿ya? Según nuestra normativa, toda gestante debe tener, para que no sea considerada que tiene anemia, su hemoglobina debe ser mayor a 11 gramos por decilitro. Menor de 11 ya estamos considerándolas como gestantes con anemia. Entonces, en el primer trimestre, ¿no? Se sugiere que estos niveles de hemoglobina sean mayores a 11, ¿no? Y de hematocrito tienen que ser menor o igual a 33, ¿no? Por ciento. Y en el segundo y tercer trimestre, algunas biografías indican que la hemoglobina podría llegar hasta 10, pero nuestras guías nos indican, ¿no? Que a partir lo indicado es que sea mayor de 11 en nuestras gestantes, ¿no? Durante todo el trimestre. Primero, segundo y tercer trimestre tienen que ser mayor de 11 gramos por decilitro, ¿no? Para no ser consideradas gestantes con anemia.
Otra bioquímica nutricional que se evalúa a las gestantes, ¿no? Es la glucosa, ¿no? Los valores máximos de glucosa en la gestación, vamos a observar acá, según el ADA, o en este caso el test de Sullivan con 50 gramos de glucosa y el de 100 gramos de glucosa, vamos a observar que los valores deben ser estos referenciales de acá. En ayunas tenemos 90, debe ser, si utilizamos 50 gramos de glucosa, 95 miligramos por decilitro. A la hora debe indicarnos menor a 140 miligramos por decilitro y a las 2 horas menor o igual a 140 miligramos por decilitro. Y si es en el caso del test de Sullivan con 100 gramos por decilitro, máximo puede ser 105 miligramos por decilitro, a la hora 190 miligramos por decilitro, a las 2 horas 160 miligramos por decilitro y a las 3 horas 145 miligramos por decilitro. Acá también vamos a tener que evaluar, no en todos se manda a hacer la evaluación de los niveles de calcio, no en todas las gestantes, ¿no? Generalmente se manda si en este caso el médico evalúa que es necesario o tiene los, encuentra que la gestante tiene antecedentes de preeclampsia en anteriores embarazos o encuentra algún indicador que es necesario que se le haga este examen, se les indica, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, hay gestantes que se le indica el calcio urinario, ¿no? El calcio urinario normal debe ser 12 miligramos por decilitro. Si es menor, estamos indicando que la gestante tiene preeclampsia. Ahora, ustedes saben que la preeclampsia también tiene que tener parámetros para que nosotros podamos indicar para que sean evaluadas. En este caso, no solo es la presión arterial de nuestras gestantes, ¿no? Sino que también vamos a observar que tienen que tomarles exámenes bioquímicos también de proteinuria, ¿no? Donde estos valores de la proteinuria también van a ayudar para el diagnóstico, ¿no? De la preeclampsia. Entonces, adicional a eso también se saca el calcio urinario. Hay otros estudios también que se les hace a nuestras gestantes, también en este caso el yodo urinario, ¿no? Lo normal es de 150 a 249 microgramos por litro y hay deficiencia de yodo cuando es menor a 150 miligramos por litro. Entonces, estos dos exámenes que les estoy mencionando no se realizan con mucha frecuencia. Lo que sí, con más frecuencia, aparte de que le miden la presión arterial, le toman también la proteinuria, ¿no? Pero adicional, si el médico ve conveniente, puede indicar también el calcio urinario. Es importante, pero no se hace con mucha frecuencia, ni tampoco el yodo urinario. No es parte del protocolo, ¿no? Ahora, con respecto a las indicaciones nutricionales, tenemos acá para poder hacer una indicación nutricional tenemos que tener en cuenta el requerimiento que nuestra gestante requiere durante todo el embarazo y que va a ir diferenciado por cada trimestre en el cual ella se encuentra. Este requerimiento está comprendido por el requerimiento de la madre sin embarazo más sus necesidades adicionales en el embarazo, lo cual va a generar el requerimiento total. Y esto va a ir cambiando por trimestres, ¿no? Va a irse modificando por cada trimestre en el cual ella se encuentra. Acá vamos a ver estas recomendaciones nutricionales. Tenemos acá la que NSR, el FAO y Cuba. La que nosotros tenemos en nuestras guías están basadas en estas de acá y estamos viendo las diferenciaciones por trimestre, ¿no? Tanto de energía como de proteínas. En nuestras gestantes, cuando se encuentran en el primer trimestre, nosotros vamos a aumentar su requerimiento energético más
calorías, ¿no? En el primer trimestre y 1 gramo de proteína por día. Si nuestra gestante se encuentra en el segundo trimestre, vamos a aumentar la energía 285 de energía, calorías, y 10 gramos de proteína al día. Si nos damos cuenta, en el tercer trimestre es donde vamos a ver mayor aumento tanto de calorías como proteínas, ¿no? En este último trimestre, debido al crecimiento ya y a la transferencia de nutrientes al feto, ¿ya? Porque en el primer trimestre, ¿qué es lo que vamos a observar? Un aumento del tamaño de la cabeza. En el segundo trimestre vamos a observar un aumento la longitud. Y en el tercer trimestre vamos a observar en nuestro feto que ya se debe realizar la transferencia de nutrientes, ¿no? Y aumento de peso. En este caso, por eso el aumento de energía es mucho mayor a 475 calorías. Y de proteínas vamos a aumentar eh, a 31 gramos al día de proteínas. Ahora, con respecto ahora a los lípidos, eh, no hay DRI para los lípidos durante el embarazo, pero se sugiere, ¿no?, que sea una recomendación de 2,2 gramos por kilogramo de peso al día. Actualmente todo ahora lo mencionamos todo por gramos por kilogramo de peso al día, ¿no? Y se recomienda también una dosis de 2 gramos de DHA al día y 4 gramos de EPA al día, ¿no? En el caso de los carbohidratos, se sugiere, ¿no? En este caso, que sea entre 135 a 175 gramos al día, ¿no? Obvio que debería ser mayor a 4 gramos por kilogramo de peso al día, porque el promedio que se sugiere siempre de los carbohidratos es de 4 o 6. Entonces debemos ahí evaluar cada caso de manera particular, ¿no? Con respecto a las recomendaciones nutricionales de micronutrientes, vamos a tener al ácido fólico, ¿no? Eh, 600 microgramos al día, la vitamina B6 va a incrementar a 0,5 microgramos al día, la vitamina A, acá la vitamina A hay que tener bastante cuidado porque hay las dosis diarias mayores a 300 microgramos al día pueden provocar efectos teratógenos en el feto. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Con respecto al calcio, vamos a tener de 1 a 1,2 gramos al día. En este caso, en gestantes menores de 18 años se recomienda 1.300 miligramos y en el caso de gestantes mayores vamos a tener una recomendación de 1 gramo al día, ¿no? La dosis, según nuestras guías también, lo ideal es que en estos casos, ¿no? Acá teniendo en cuenta, ¿no? Hay una guía, me imagino que algunos de ustedes ya las habrá bajado, de la OMS con respecto a las indicaciones en la preeclampsia, nos indican, ¿no?, que una recomendación de 1,5 a 2 gramos por decilitro de calcio puede disminuir la presión en las gestantes, ¿no? Está como una recomendación y están en las guías de la OMS con respecto al tratamiento en la preeclampsia. Sería bueno que también lo puedan de repente descargar y lo puedan leer, ¿no? Con respecto a las recomendaciones nutricionales, también tenemos de los micronutrientes al hierro, ¿no? 27 miligramos al día. Y una suplementación profiláctica, eso lo vamos a ver ahora, de 60 a 100 miligramos al día de hierro elemental y una suplementación terapéutica de 200 miligramos de hierro elemental. Con respecto al yodo, ya les habíamos mencionado que también hay deficiencias en este nutriente, ¿no? Micronutriente, perdón. La OMS ha elevado ahora a 300 microgramos al día y un mínimo de 250. La suplementación promedio recomendada es de 200 microgramos al día. Con respecto a los líquidos, el agua se recomienda de 1,5 a 2,5 litros o también lo que se recomienda para ser más preciso es utilizar el peso, ¿no? 30 ml por el peso de la paciente, ¿no?
El hierro en la gestación, para evitar la deficiencia de hierro, la vía oral es, en este caso, 60 miligramos de hierro elemental al día, ¿no? Esto es para prevenir y sabemos que la suplementación del ácido fólico debe ser previo al embarazo, ¿no? Se recomienda que sea 3 meses antes, pero si es mucho más antes, mejor, de repente de 6 a 1 año del ácido fólico, o pero mínimo que sea 3 meses antes del embarazo, ¿no? Y en el caso de lo que cuando ya nuestra gestante eh, en este caso, en nuestras gestantes se recomienda de 500 microgramos de ácido fólico, una tableta al día, hasta las primeras 13 semanas de gestación, ¿no? Luego de las 13 semanas de gestación, ya nuestras gestantes van a iniciar el ácido fólico con el hierro, ¿no? 60 miligramos de hierro elemental más 400 microgramos de ácido fólico, una tableta al día, en este caso de manera preventiva, si es que nuestras gestantes no tienen anemia. Y esto va a ser administrado a partir de las 14 semanas hasta los 42 días postparto. También vamos a tener que tener en cuenta algunas recomendaciones dietéticas. En este caso, los grupos de alimentos según el número de raciones, ¿no? En este caso, los cereales, los tubérculos, las legumbres secas, ¿no? En un número de raciones son de 4 a 5, ¿ya? Las verduras y hortalizas de 2 a 4, las frutas y verduras de 2 a 3, los lácteos de 3 a 4, las carnes y huevo de 1,5 a 2 raciones, el aceite de oliva ya, de 3 a 6 y el agua de 4 a 8. En este caso, para poder ser más específica, nosotros debemos cumplir, ¿no? Con la parte de las recomendaciones, ¿no? En este caso, para hacer una una prescripción dietoterapéutica, ¿no? Se trabaja en base a la evaluación que nosotros tenemos de la gestante, ¿no? Si es una gestante con bajo peso según la edad gestacional o si la gestante tiene un adecuado peso según la edad gestacional o una alta ganancia de peso según la edad gestacional, ¿no? Entonces debemos indicarle de acuerdo a ello, ¿no? Y teniendo en cuenta los requerimientos que les habíamos mencionado con respecto a los macronutrientes, ¿no? Que van aumentando tanto las energías como las proteínas, no se mantienen estáticas, aumentan de acuerdo al trimestre en el cual se encuentran nuestras gestantes. En este caso, debemos diferenciar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, para asegurar proteínas, ya debemos diferenciar en este caso cuánto me estaría dando cada ración, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los lácteos, ¿no? Una taza de leche fresca de 240, por ejemplo, ¿cuánto de proteína me estaría dando? Aproximadamente 7 gramos de proteína. Y si hablamos de la gestante no toma leche fresca, sino toma, digamos, leche en polvo, 30 gramos para una taza, igual 7 gramos de proteína, o en este caso, el equivalente podría ser en este caso una leche evaporada que se hace a un medio de 120 ml de leche evaporada, que también estaría dándome 7 gramos de proteína. Y si fuera un derivado de los lácteos, podría ser el queso. 40 gramos me estaría dando 7 gramos de proteína. Entonces, ahí, si en el desayuno nada más pondría una taza de leche y quizás una tajada de queso, estaría dando a mi gestante aproximadamente ya asegurando 14 gramos de proteína. Y con respecto a los cárnicos, de igual manera, por cada 100 gramos de cárnico, aproximadamente le estaría dando en un promedio de 20 a 21 gramos de proteína por cada 100 gramos. Si digamos en el almuerzo yo le doy una ración, por decir, de 120 perdón, de 150 gramos, estaríamos hablando aproximadamente perdón, de 100 gramos, estaría hablando aproximadamente de 20 gramos de proteína. Y almuerzo y cena le estaría dando 2 raciones de la misma cantidad, estaríamos hablando ya de 40 aproximadamente gramos que le estaría cubriendo al día, más los
que tengo acá más los 14 estaríamos hablando de 54. Y si digamos en un promedio mi gestante se encuentra en el primer trimestre y necesito que al menos sea más de 60, según mi evaluación nutricional, le podría poner inclusive un huevo, porque el huevo, ¿cuánto me estaría dando por unidad? Un huevo aproximadamente, si hablamos un huevo estándar de 60 gramos, estaríamos brindándole 7 gramos de proteína. Y ahí en un promedio ya estaría dando, asegurando los 60 gramos al día, si es que en este caso mi gestante, por decir, ¿no? Tiene un requerimiento de 60 gramos al día, ¿no? De repente puede ser cuando se esté iniciando el primer trimestre, ¿no? Asegurando al menos 60 gramos de proteína. Y con respecto a los carbohidratos, ya podría irlo, para poder cubrir las energías que se requieren, ¿no? El 85 en el primer trimestre, los 285 en el segundo trimestre y los 475 en el tercer trimestre. Pero lo que nosotros debemos saber es identificar cuánto me brinda, sobre todo en este caso, ¿no? Las fuentes proteicas, en este caso, que se van a considerar los lácteos, los cárnicos, el huevo, y también la energía que me van a brindar. Ahora, con respecto a las recomendaciones generales que se van a tener, que se van a tener en cuenta, ¿qué debemos tener en cuenta? Que nuestras gestantes, según nuestras guías, nos indican que todas las gestantes deben consumir 3 comidas al día, ¿no? Incluido desayuno, almuerzo y cena, más un refrigerio, ¿no? Y cuando es lactante ya debe incluido 3 comidas principales más 2 refrigerios. Ahora, pero cuando nosotros tenemos un caso, por ejemplo, alguna paciente de repente con hiperemesis gravídica, quizás este parámetro de desayuno, almuerzo y cena va a tener que ser cada vez más fraccionado para poder ir mejorando la tolerancia de la paciente. Por eso les mencionaba que cada paciente, cada gestante, debemos evaluarlo de manera personalizada, ¿no? Y sus predicciones deben ser personalizadas, porque debemos conocer cuál es con la evaluación nutricional, cuál es los, la prescripción nutri y dietoterapéutica que vamos a seguir en base a lo que nosotros hemos evaluado, ¿no? Ahora, debemos asegurar sobre todo también la buena cocción de los alimentos, el lavado y desinfección de las frutas y las verduras. Además, distribuir la ingesta de las comidas fraccionadas y en menor volumen, ¿no? Y esto sobre todo recalcarlo más en aquellas gestantes, ¿no? Que presentan hiperemesis gravídica, ¿no? Consumir frutas y verduras que aporten vitamina C y ácido fólico. Se recomiendan las frutas de color verde, amarillo, anaranjado y verde oscuro según nuestras guías, ya que estos no solo nos brindan vitaminas, sino también nos brindan un gran aporte de fibra. Se recomienda tomar los lácteos y derivados, ¿no? Que van a aportar calcio. Y como les había mencionado, está indicado el calcio como nos ayuda a prevenir, ¿no? La preeclampsia, ¿no? Y las vitaminas liposolubles, ya que la leche y los derivados nos van a aportar no solo calcio, sino vitaminas liposolubles como la A y la D. Consumir también preferentemente carbohidratos complejos, evitar los carbohidratos simples como los azúcares y derivados, y elegir alimentos que nos aporten proteínas de alto valor biológico, ¿no? Como les había mencionado. Sobre todo se cuentan, en este caso, las que les había mencionado, ¿no? Los cárnicos, el huevo, ¿no? Y la leche, los lácteos y los derivados. Con respecto a otras recomendaciones dietéticas, vamos a tener que tener en cuenta también el efecto que tienen en el embarazo otros componentes dietéticos como el alcohol, ¿no? Eh, definitivamente, cuando nosotros hacemos nuestra prescripción, lo que debemos colocar en nuestras indicaciones no es no alcohol, sino hay que poner siempre una palabra para que la gestante no lo vea como algo autoritario, algo arbitrario, sino que lo vea evitar el alcohol, ¿no? Evitar la cafeína, evitar los edulcorantes, ¿no? En este caso,
Con respecto al alcohol, definitivamente evitar el alcohol. En el caso de la cafeína, ¿no? Eh, lo que se recomienda es que se consuma menos de 200 miligramos de cafeína al día, ¿no? Hay estudios que indican y que la OMS lo ha evidenciado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que un consumo mayor a de 300 miligramos al día ha provocado recién nacidos, ¿no? Ha tenido efectos en el peso del recién nacido con bajo peso al nacer. ¿No? Y en algunos también ha habido algunas evidencias de abortos, ¿no? Entonces, lo ideal es que no se supere esta cantidad, ¿no? Mayor a 300 miligramos al día. Solo está indicado que sea de 200 miligramos al día, ¿no? Pero no por eso también vamos a decir a nuestros gestantes que sí pueden consumir, ¿no? En este caso, café, ¿no? Máximo, según estas indicaciones, que de menor a 200 miligramos al día puede ser de 1 a 2 tazas, pero lo ideal es también indicarles que deberían evitarse, ¿no? Con respecto a los edulcorantes, acá también hay que enseñar a nuestros gestantes que deben leer las etiquetas nutricionales de todos los productos que ellas consumen, ¿no? Porque actualmente, por el boom de que todo es light, que todo es bajo en calorías, siempre ponen, ¿no? Que es cero en azúcar, pero en el fondo, cuando uno lee las etiquetas nutricionales, nos damos cuenta que tienen edulcorantes. Entonces, hay que también enseñarles a nuestras gestantes a leer esas etiquetas, ¿no? Y ver qué edulcorante están utilizando, ¿no? Por ejemplo, un edulcorante que utilizan algunas veces en algunos productos es la sacarina, pero está comprobado que la sacarina atraviesa la barrera placentaria, entonces podría tener efectos en el feto. Entonces se sugiere, ¿no? En todo caso, enseñarles a leer las etiquetas nutricionales para evitar que se vuelva una rutina el consumo de ciertos productos que contienen edulcorantes. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido la ponencia con respecto a la evaluación de la gestante, ¿no? Y las prescripciones dietoterapéuticas y nutrioterapéuticas. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Molina. Al ver que no hay dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotras sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, licenciada Molina. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias a todos. Hasta luego.